Seguimos compartiendo esta segunda jornada de Engorde a Corral. Y para presentar al siguiente disertante me gustaría compartir una anécdota muy breve. El año pasado tuve la posibilidad de estar en la Sociedad Rural de Jesús María y me encontré allí con don Mario Aguilar Benítez, titular de Las Chilcas. Y empezamos a hablar porque ellos han hecho una inversión muy pero muy importante en el norte de la provincia de Córdoba. Esta inversión está relacionada, entre otras cosas, con una implantación allí de una mini destilería de maíz en convenio con la firma Porta. Porta, por convenio, se quedaba con el alcohol, se queda con el alcohol. Ellos producen burlanda a partir de aportar el maíz y se quedan también con la vinaza. Y empezamos a hablar de eso y me dice, sí, pero vos sabés un enorme inconveniente, enorme dolor de cabeza cuando empezamos a incorporar nuestra propia burlanda al sistema de engorde, del feedlot. ¿Qué problema? Le pregunté, Mario. Se me empezó a morir la hacienda, y mucha, y sistemáticamente, y no tenía solución. Y empecé a consultar con muchos especialistas aquí en la Argentina y no dábamos en la tecla. Hasta que un día, no aguanté más, me dijo, llamé a los Estados Unidos porque ellos son un poco los inventores de la burlanda. Me atendieron muy bien en la Universidad de Nebraska y me dijeron, llame la próxima semana que le vamos a dar una respuesta. Cuando llamó Mario Aguilar Benítez a la otra semana, la respuesta fue, pero usted es de Argentina. El que desarrolló aquí en Estados Unidos, para los Estados Unidos y la Universidad de Nebraska, todo el desarrollo de la burlanda a partir justamente de la producción de etanol en los Estados Unidos, un argentino. Ese argentino no es ni más ni menos que el ingeniero Pablo Loza, PhD, que después se comunicó con Mario Aguilar Benítez, le estableció unas reformulaciones a la burlanda que estaba produciendo y se acabaron los problemas. La verdad que para mí es un placer enorme y el agradecimiento doble porque la jornada debió ser ayer para él, pero no tuvo ningún inconveniente en compartirla hoy. Va a hablar sobre procesamiento de maíz y subproductos. De la Universidad de Nebraska, el ingeniero Pablo Loza. Pablo, muchas gracias por estar y por compartir todo lo que sabés con nosotros esta tarde. Hola Silvio, no sé si se escucha bien. Se escucha perfecto, Pablo. Se escucha y se ve perfecto. Bueno, me alegro. Un poco también para contarles, la verdad que esta anécdota de Mario siempre me cuesta plata, le tengo que pagar un café cada vez que la decía, así que ya está. No, hoy estoy, si bien trabajo para la Universidad de Nebraska, que se lo quiero aclarar, estoy en Río Cuarto, porque me agarró la pandemia con las valijas a mitad de camino. Así que bueno, vamos a tratar de hacer la presentación. No sé si Diego ya puede empezar a pasar las diapositivas. Bueno, ese es un poco el paisaje de donde vivo, pero la idea de esto, y por lo que a mí me gusta mucho presentar cosas que hacemos en la Universidad de Nebraska, es porque nosotros tenemos un dicho que dice que las vacas no mienten, los animales no mienten. Entonces, casi todo lo que voy a presentar hoy es resultados de corral, un poco por economía del estado de Nebraska. La Universidad de Nebraska tiene recursos para investigación en corrales de cierta magnitud que hacen que la investigación nuestra sea muy aplicable en general a los sistemas comerciales. Y de hecho, sea de paso, los sistemas comerciales, los feedlot de la zona, son los que nos piden a nosotros la información o la investigación que tenemos que hacer. De hecho, hoy empezamos un experimento allá y el diseño se hizo en función a una reunión que yo tuve hace 20 días con productores. O sea, nosotros nos debemos a los productores. Bien, adelante. ¿Por qué usamos granos en alimentación en feedlot? Es simplemente por una cosa. Adelante. Nosotros usamos los granos porque los granos tienen almidón. Y el almidón es, a los granos, lo que permite que haya suficiente energía para que la plántula nazca. Es así de simple. Nosotros usamos para alimentar bovinos energía que estaba destinada a la germinación. Adelante.
Ahora, el almidón nos provee esa energía, pero la energía no solamente viene del almidón. Como ustedes ven abajo hay una fórmula y como buenos nutricionistas nos gusta tener fórmulas, pero si no tenemos fórmula en una presentación de composición lo hubiéramos hecho. Pero lo que quiere decir eso básicamente es que el almidón, los hidratos de carbono participan, digamos, consisten en 4,15 megacalorías por kilo de materia seca, la proteína verdadera 5,65 y las grasas el 9,4. ¿No? Adelante. Y recuerden bien esa proporción. Hay dos conceptos que a mí me gusta siempre refrescar cuando hablamos de dietas y cuando hablamos de ingredientes, porque muchas veces lo que nosotros medimos son diferencias muy chiquitas, muy pequeñas, que, bueno, hay que ver cómo se hace. Y el otro concepto es el concepto de acidosis. Adelante. Nosotros cuando hacemos investigación en la universidad, pensamos en estas condiciones, en un feedlot típico americano que tenga una muy buena rutina de alimentación, donde los procesos se siguen a rajatabla, donde hay mucha automatización y hay mucho margen, muchos procesos que reducen los márgenes de error a lo largo de la cadena de eventos que se necesitan para que los alimentos lleguen al animal y el animal los convierta, ¿no? Bien, pensando en esas condiciones, adelante, esas condiciones ustedes las tienen en muchos de los feedlots que seguramente hoy están escuchando, pero no siempre. Pensando en esas condiciones, nosotros hacemos investigación en estas condiciones. Esto, lo que tienen a la izquierda se llaman Callan Gates, lo han visto un montón de veces los que han ido a Estados Unidos, permite que cada animal coma una dieta por separado. Eso nos permite tener mucha más potencia de investigación o, como en el caso del brete que tienen ahí al lado, el cepo que tienen al lado, si ustedes no sé si alcanzan a ver el número, eso dice Corral 309, si no me equivoco, arriba, eso permite, digamos, que el operador que está a cierta distancia pueda derivar el animal hacia el corral de aparte que va y de esa manera podamos trabajar en silencio para que no haya ningún tipo de cosa que afecte el desempeño de ese animal o tratar de minimizar el estrés y demás, cosa que poder medir bien. Bueno, pensando para los feedlot americanos y haciendo investigación con ese nivel de precisión o más, tratando de disminuir el error, adelante, nuestros nutricionistas en la Argentina, y yo también en muchos casos, tenemos que aplicar eso que sabemos de allá en estas condiciones. Está claro que en estas condiciones diferencias muy chiquitas se pierden muchas veces en la separación entre los tambores, por ejemplo, o si el mixer para y hay un pozo y llovió y lo que fuera, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, muchas veces cuando vemos, y vamos a ver ahora en tablas y en proyectos y en experimentos que les voy a mostrar, muchas veces las diferencias son muy chiquitas. Esas diferencias muy chiquitas en feedlots bien profesionalizados generan muchísima plata. En feedlot más de este tipo, más caseros, bueno, las diferencias probablemente no se vean tan bien expresadas. Adelante. Bien, y la otra cosa que les quería decir es el tema de la acidosis. Muchas veces cuando hablamos de acidosis con los veterinarios, ellos tienen muy presente cuáles son los síntomas de la acidosis clínica. La acidosis que se puede ver, ustedes lo ven, son animales fundidos, chapinudos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que para que haya pasado eso, antes debió haber durante mucho tiempo o durante cierto periodo de tiempo una acidosis subclínica. Y de hecho, nosotros al alimentar granos, empujamos a los animales, tratamos de llevarlo lo más cerca posible de esa acidosis subclínica. Esto son unos experimentos que hizo Krehbiel y Erickson, pero básicamente es una representación gráfica de un animal que a las 8 horas de un día se les da de comer, en este caso 30 libras, alrededor de 15 kilos, y si ustedes ven la línea azul, es cómo va desapareciendo del comedero la comida. Estos son comederos individuales con celdas individuales de peso. Entonces, cada animal, nosotros sabemos cuál es el patrón de consumo.
y el pH ruminal, cómo va bajando. Y eso es normal. A medida que aumenta el consumo, que el alimento va desapareciendo del comedero, el pH del rumen tiene que bajar, porque se comienza a producir los ácidos grasos volátiles, que son los que finalmente son la fuente de energía propia del rumiante. Bueno, eso sucede y a medida que pasa el día y el alimento desaparece, el pH tiende a subir de vuelta hasta que al día siguiente, 24 horas más tarde, se vuelve a ofrecer la comida. Hay un tiempo de demora, un pequeño delay, pero después el pH ruminal vuelve a bajar. Ese es el patrón normal de consumo de un animal. Eso es lo que tiene que pasar. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa cuando ese patrón no es normal? Cuando el animal está hambreado, cuando hay un consumo muy repentino de alimento. Bueno, ustedes ven en la línea azul cómo el animal, al que se le ofrecen esas 30 libras, hace uso del alimento en muy poco tiempo. Come con mucha voracidad, entonces el pH, si ustedes se fijan, por el tiempo de demora de colonización de las bacterias del rumen, no cae inmediatamente, sino que se demora esa caída, pero después la caída es muy abrupta. Lo más probable, y bueno, ahí nos está faltando el final del día, digamos, la oferta del día, del segundo día, es que a la tarde el pH sea tan bajo que el animal tiene desconfort y comienza, digamos, y al momento de que se le ofrece al día siguiente la comida, el animal no come. Entonces, ustedes ven cómo el alimento en la línea azul no desaparece del comedero y el pH se eleva hasta pasar el 6,5, ¿no? Bueno, ese animal al día siguiente, que acá no lo tenemos, va a repetir el patrón. Va a entrar con hambre, el pH va a caer fuertemente y ahí empezamos a tener en un animal en particular ciclos de ese tipo, ¿no? Ese serrucho. Ese serrucho es de un animal en particular. Adelante. ¿Estamos? Entonces, ese es el fenómeno de acidosis. ¿Para qué procesamos granos nosotros? Nosotros procesamos granos básicamente para mejorar la digestión. Y al mejorar la digestión de granos, en muchos casos, aumentamos el pasaje de granos. Cuanto más granos pasan, cuanto más rápido los alimentos pasan por el rumen, por el tracto digestivo, normalmente la performance es mejor. Y digo normalmente. Hay dos formas en las que nosotros podemos trabajar hay dos elementos de los alimentos que hacen a la tasa de digestión y pasaje. Uno es el tamaño de la partícula y el otro es la digestibilidad intrínseca de cada alimento, independiente del tamaño de la partícula. Adelante. Bien. Ahora, acá tenemos, esto es de Terry Clough, es un cuadrito que yo le robo de una clase que él da. Dice, cómo varían los granos, y esto ustedes lo saben bien claro, en su digestibilidad. De mayor a menor, el grano más digestible es el trigo, le sigue la cebada, el maíz húmedo partido y ensilado. Cuando hablamos de maíz húmedo, es partido y ensilado, con humedades de entre 25 y 35%. Flakes de maíz, que es un procesado que yo acá en la Argentina no tuve oportunidad de ver. Me imagino que habrá alguna. En Uruguay hay un feedlot grande que hacen bastante flakes, pero bueno, es un procesado caro. Maíz húmedo entero, que está a la misma altura. Maíz partido y flakes de sorgo, maíz entero más abajo y finalmente el sorgo partido. Esa es la escala de digestibilidad. El más digestible es el trigo, el menos digestible es el sorgo partido y por debajo del sorgo partido habría sorgo, que es virtualmente indigestible. Adelante. Bien, entonces el procesado tiene esos objetivos: incrementar el porcentaje de digestión, ver si podemos pasar la digestión ruminal o intestinal, y variamos eso en particular, sin influir la velocidad de digestión en el rumen.
es un concepto medio complicado porque yo a medida que aumento la velocidad, como si yo moliese trigo, por ejemplo, que tiene una altísima digestibilidad, una altísima tasa de digestibilidad, una velocidad de digestibilidad, tengo estas caídas del pH abruptas y eso complica, mucho al animal, ¿no? Y con eso mejorar la eficiencia de conversión. Lo lógico sería entonces que a mayor digestibilidad nosotros tuviéramos mejor eficiencia de conversión, ¿no? No necesariamente. Adelante. Bien, ahí tenemos los tres casos de maíz, que es obviamente el grano más usado. El de arriba a la izquierda es un maíz partido, un muy buen maíz partido. Hacia abajo tenemos el maíz ensilado en húmedo, también rolado, y los flakes de maíz. Adelante. Y esas son básicamente las tres herramientas que tiene el productor americano para procesar, y ustedes también, ¿no es cierto? Un flaker, que es esa máquina que es una columna en donde al maíz se le inyecta vapor y cuando llega abajo va cayendo como si fuera un tubo grande donde se le inyecta calor y humedad. Y bueno, cuando llega abajo se rola y quedan esos flakes. Eso permite que el almidón cambie su estructura, pero bueno, es un proceso que lleva mucha temperatura y obviamente un costo energético que en la Argentina hay que justificarlo. Yo creo que no están dadas las condiciones. Por otro lado, tenemos ese rolo amarillo que ustedes ven ahí, es muy simple, y finalmente el ensilado, ¿no? Es un silo bunker, ese es de la universidad, donde se hace el maíz rolado en húmedo todos los años. Adelante. Bien. Ahora, yo todavía cuando estoy con productores argentinos me preguntan muchas veces si vale la pena el partido de maíz. Bueno, esa es una respuesta que desde el punto de vista productivo estrictamente ha sido respondida hace muchos años y ya casi no se hace, pero yo les diría que en la Universidad de Nebraska la última vez que usamos maíz entero es que ustedes ven en este experimento del 2006 que Kyle Van der Poel hizo, en donde, bueno, eran con dietas que tenían cierta cantidad de burlanda. Él puso el maíz partido como una de las formas de maíz, llegando desde maíz muy fino, al maíz entero, ¿sí? Que es la última columna, con los intermedios en lo que nosotros creíamos que era, lo que todo el mundo cree que es el degradé de digestibilidad, ¿no? El maíz molido, el maíz básicamente era una polenta, muy finito, en los flakes, el maíz húmedo, el rolado en húmedo en combinación del 50% con rolado en seco, que es un partido, muy parecido al partido nuestro, el rolado en seco y finalmente el entero. Y si ustedes se fijan, los consumos de materia seca son mayores para el maíz a medida en que se procesa menos. O sea que el animal tiende a comer menos a medida que se procesa más. Sin embargo, las ganancias de peso no siempre se reflejan, pero sin embargo, si ustedes se fijan en el molido bien fino, era de unos 53 kilos por día, mientras que en el maíz entero, en la otra punta, era unos 74, con el rolado en seco en 1,84 y el maíz húmedo en unos 76. Sin embargo, las eficiencias mejoran a medida en que digamos, me quedo en la mitad de la tabla de digestión, ¿no? Las mejores eficiencias se dieron con maíz húmedo, seguido por la mezcla de maíz húmedo y maíz seco. Sigamos. Lo que quisiera que quede claro es que el maíz entero no justifica. Hay alguna biblioteca que dice lo contrario, pero la verdad es que cuando uno ve los experimentos que opinan lo contrario, muchas veces son o con muy pocos animales o experimentos de tipo metabólico, en fin, es muy discutible. Nosotros en Nebraska es un tema que ya ni siquiera se trata.
Bien, entonces, ¿cuál es el valor energético del maíz cuando es la única fuente? En aquel caso que vimos recién, en el 60% y tenía algo de burlanda, estos son, adelante, esto es un review que hizo Fred Owens, que es el mejor review que había hasta el 97, creo que es lo último que hay en maíz, porque Fred hizo que es un profesor emérito de la Universidad de Oklahoma, que viene de la Argentina muy seguido, una persona sumamente interesante, conoce bien a la Argentina. Fred, en el 97, publicó este review de 521 experimentos donde básicamente compiló los resultados de estos experimentos donde las fuentes de maíz habían sido diferentes. Había experimentos que habían usado partido, experimento húmedo y experimento con flakes, no 500 experimentos de comparación, ¿no? Eso que quiero que quede claro. Y la conversión, si ustedes se fijan, de vuelta tendía a ser mejor en húmedo, pero en el caso de Owens sí había una mejoría en los flakes, ¿no? En la mayor grado de procesamiento. Y bueno, la diferencia de conversión entre el maíz partido y el maíz húmedo le daba un 2% de mejoría al maíz húmedo, mientras que los flakes un 12%. Entonces, con eso ya podemos empezar a modelizar a cuánto nos cuesta hacer estas cosas, si vale o no la pena. Bien, pero esto con más del 80% de maíz, cosa que en dietas hoy es bastante raro, particularmente en la zona del centro de Estados Unidos. Adelante. Bien, como no había ningún experimento que comparara directamente, en la Universidad de Nebraska hicimos, lo hizo Robert Cooper y lo publicó en el 2002, la comparación que hacía Fred Owens con todos los experimentos. Y llegó a los mismos resultados, básicamente. El porcentaje de la conversión mejoraba a medida que se procesaba más, y en este experimento de comparación directa entre los tres métodos con dietas con alto contenido de maíz, la conversión, digamos, el maíz húmedo y el maíz partido no había mucha diferencia, pero los flakes daban un 8%, un poquito menos de lo que daba del metaanálisis que hacía Owens. Adelante. Entonces, si nosotros más o menos promediamos, decimos, bueno, el maíz partido y el maíz húmedo en comparación 1 a 1, ¿sí? Cuando toda la fuente es maíz partida y toda la fuente es maíz húmedo, el maíz húmedo es apenas un 1% más. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Bien, y los flakes nos daban un 10% de mejora. Bueno, ¿vale la pena o no vale la pena hacer este tipo de procesador por el costo energético? Adelante. Y yo les dejo esa pregunta nada más. Adelante. Bien, ahora, ¿el procesado importa según el tipo de maíz que hagamos? Hay un montón de trabajos en evaluación de híbridos, y este a mí me gusta porque compara un híbrido extremadamente harinoso, entre comillas, donde el almidón no está empaquetado, sino son esos híbridos de grano muy grande, amarillo, blando, bien dentado, un maíz en el extremo, más tirando casi a un maíz de consumo humano, y por el otro lado, un maíz de tipo Flint, un colorado extremo de mucha dureza, y ahí vemos que cuando está húmedo o partido, en el caso del harinoso, si ustedes se fijan, el aumento diario de peso no habría demasiada diferencia, pero sí en el consumo. Entonces, bueno, ahí estamos, hay una mejor conversión en el húmedo porque bajó el consumo, pero el aumento de peso no cambia, ¿sí? Hay algo de beneficio en dejarlo como maíz húmedo, y en el caso del colorado, esa diferencia es mucho más grande. Entonces, cuando nosotros tenemos maíces duros, bueno, cualquier tipo de procesado, cualquier forma de que nosotros hagamos que los paquetes de almidón del grano se puedan separar y aumente la digestión, nos va a mejorar la performance de los animales. Adelante. Bien. Este es un trabajo que a mí me gusta porque en muchos momentos decimos, bueno, yo tengo un maíz que se me pasó de humedad, ya lo tengo seco, ya no lo puedo hacer maíz húmedo. Bueno,
¿qué pasa en esos casos? Y si hay diferencia o no. Lo cierto es que, ¿qué pasa si le agrego agua? Y esa respuesta la respondió, o la consiguió Josh Benton. Y Josh lo que hizo fue básicamente entre un maíz molido, un maíz rolado en seco, un maíz húmedo, y un maíz húmedo al que le agregó agua tratando de llegar a la misma humedad que ese maíz húmedo, o un maíz húmedo con mayor cantidad de humedad, al 30%. Yo no estoy viendo bien las diapositivas, pero son de 24 y 30% los maíces húmedos, y él le agregó agua logrando el 29 o el 28 y el 30%. Y bueno, él lo que veía, gracias a esta mejor, él lo que veía es que los aumentos de peso no cambiaban demasiado, pero sí daban mejor aumento de peso a mayor humedad, y la conversión también mejoraba. Algo que es bastante interesante, esto siempre incluido a 65% de dieta, con gluten free como uno de los ingredientes, ¿no? Una de las cosas que es interesante es que ese rolo que ustedes están viendo ahí, que no tiene nada del otro mundo, es el rolo que se usó, y para desmitificar que esto es ciencia ficción, nosotros le agregábamos agua. Yo estaba en ese momento con unos regadores de manguera, de regadores de jardín, y 2 mangueras de jardín. Habíamos calculado cuánto maíz tenía que pasar y cuánta agua teníamos que poner, cuál era el caudal de nuestras mangueras y cuánta agua necesitábamos poner. No eran cosas súper sofisticadas. Lo que sí se hizo, ese maíz se ensiló en esos silo búnker que ustedes vieron y se dejó 90 días, ¿no? O sea, el maíz húmedo, rehumedecido, funcionó tan bien como el maíz húmedo de cosecha de planta, ¿no? Y lo interesante de esto es que nosotros podemos diseñar muchas veces con más certeza nuestro maíz rehumedecido que el maíz húmedo, ¿no? Adelante. Sí, ahora sí lo veo. Bueno, entonces, acuérdense de ese experimento donde teníamos una mezcla de maíces húmedos y secos, ¿no? Nosotros tenemos esto es una tabla que usa Klopfenstein también, y si ustedes se fijan, el maíz partido ponemos el valor relativo energético de 100, sorgo partido 90, maíz húmedo el mismo. ¿Para qué lo humedecemos si es lo mismo? Pero el maíz partido con el maíz húmedo al 50-50 tiene una mejoría del 2%. Y el maíz húmedo con el maíz partido al 75 de maíz húmedo y al 25 tiene una mejoría del 4%. A mí explíquenme cómo algo que es 100-100 sumado da 208. Eso es básicamente lo que pasaba ahí. Y lo que pasa es que hay otros efectos que no son necesariamente de la suma, sino que son esos efectos de complementariedad que vemos en las dietas, ¿no? Bien, el sorgo húmedo y partido también mejora mucho en relación al valor del sorgo, mejora de 90 a 98% del valor relativo del maíz, y el maíz húmedo y lo de abajo es sorgo húmedo, sorgo partido, es un error de tipo, al 75-25 llega al 101. Entonces, humedecer sorgo no es ninguna novedad. Cuanto más duro es el grano, los tratamientos responden mejor, nos lleva a tener básicamente el valor del maíz. Adelante. Cuando hablo de sorgo, hablo de sorgo húmedo, hablo de sorgo ensilado, ¿no? O sea, hay que dejar un proceso de ensilamiento. Bueno, esa era una diapositiva donde aparecían 3 situaciones. La de más abajo dice, nosotros alimentamos burlanda desde que sabemos hacer alcohol. Esa es la pura verdad. Ahora, no hubo ningún cambio en la industria del alcohol hasta la época, en Estados Unidos por lo menos, hasta la época de la ley seca, que era la segunda diapositiva ahí donde la gente se manifestaba pidiendo cerveza. Está muy buena la foto, lamentablemente por esta forma de trabajo no se ve, pero eso cambió definitivamente en ese evento.
en que volaron las torres. Ahí, a partir de ahí, el país, Estados Unidos, se propuso ser autosuficiente energéticamente y dejar de pasarle plata a la gente que les había hecho eso, ¿no? Era así de simple. Por eso, de golpe, y un poco lo que a Mario le dijeron, de golpe teníamos Burlanda, montañas de Burlanda. Había Burlanda sin límite. La Burlanda nos la regalaban, no sabían qué hacer y no sabíamos cuánto se podía usar. Y una de las personas, yo no fui el único que desarrolló esos conceptos, ni mucho menos, una de las personas que estuvo en eso fui yo, en ver cómo hacíamos para aumentar la cantidad de Burlanda en las dietas. Bueno, adelante. Pero para que entendan un poquito más. La producción de etanol, ¿sí? Genera etanol, un tercio de etanol, un tercio de dióxido de carbono, que puede o no ser utilizado o liberado a la atmósfera, y el otro tercio es Burlanda. Lo interesante de esto es que es un proceso cíclico, es circular. El dióxido de carbono que se va a la atmósfera es tomado y es por las plantas para volver a generar almidón, que es lo que nosotros usamos para volver a producir etanol. O sea, es un proceso más que interesante y desde el punto de vista ecológico es ideal, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista energético bueno, ya es bastante, no discutible, pero no es tan barato, digamos, como las fuentes fósiles de energía. Adelante. Hay dos formas en las que se procesa o se consigue el etanol, y una es la molienda seca, la más clásica, en donde el maíz se remoja, se fermenta, se consigue un líquido que en algunos casos se considera ya vinaza, y de la vinaza se destila el alcohol y el dióxido de carbono, y después se separan por centrifugado los granos de destilación y los destilados solubles. Dependiendo de la cantidad de destilados solubles que yo vuelvo a incorporar a los granos destilados, bueno, consigo Burlanda húmeda, y después la Burlanda húmeda normalmente se seca usando energía a Burlanda seca. En el caso de la molienda húmeda, y esto es bastante esquemático, ¿no es cierto? Estas son fábricas mucho más sofisticadas, se habla muchas veces de biorefinerías. El maíz se pone en un caldo de fermentación, se muele, se separa el caldo de fermentación, se puede separar en partes, se separa el almidón y la fructosa, se puede producir alcohol, se puede producir gluten free, se puede producir aceite de maíz, se le puede sacar la proteína al maíz. Realmente son procesos industriales muy complejos. La diferencia en valor entre una planta que produzca etanol para energía y una planta de molienda seca como esta, que también produce algo de etanol, es enorme. Estas son las plantas como hay en Villa Mercedes, creo que en Arcor tiene una, si no me equivoco, en Totoral, en fin, hay una planta en Bragado que producen este tipo. Estas son biorefinerías, son plantas mucho más complicadas, y lo que hay que entender es que los productos que vienen de ahí han sufrido o han pasado por un montón de separaciones y reformulaciones que hacen que no necesariamente sean siempre comparables, no son siempre lo mismo, a pesar que genéricamente se puedan trabajar. Entonces hay que prestar atención a eso, pero sin duda el maíz es un producto súper noble, y esta es la industria por excelencia que nos gustaría tener, porque separa y le saca el valor a absolutamente todo el grano de maíz. Adelante. Bien, y después tenemos esto, que realmente yo ya lo comentaba recién Silvio, a mí me llena de orgullo como cordobés, esta familia que hace 140 años que trabaja en Córdoba y ha desarrollado este tipo de cosas. Esta es una planta, para los que no son de Córdoba, nosotros creo que debe haber unas 12 plantas, y van a ver en estos próximos días el modelo de Tío Bambú, el modelo de las chicas es el mismo. Son plantas que con cierta superficie de maíz se evitan todos los fletes, salvo el flete del alcohol a la refinería en Córdoba. Pero bueno, ese tubo que ustedes ven ahí transporta seguramente alcohol, y en buena parte seguramente por alguna cinta
puede salir la burlanda para ser usada en un field dot que está adyacente ahí. Esa es una foto montada en realidad de maíz sobre la mini destilería que está en Las Chilcas. Adelante. Bien, ahora, ¿qué es lo que hace la destilería? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, básicamente nosotros tenemos el maíz al lado, el maíz del lado izquierdo de ustedes, así como lo vemos los nutricionistas, es una torta, ¿no? Donde se ven almidón, proteína, minerales, fibra, extracto etéreo, grasa y algunas otras cosas, minerales, ¿no? O sea, cenizas. Bien, ¿qué es lo que hace una planta de etanol? Le saca el almidón, le saco el 70%. Para hacerlo cortito, lo que queda en la burlanda es el otro tercio. Ahora, es el tercio que no es almidón. Quiere decir que todos los componentes que no son almidón de la burlanda, todos los componentes, perdón, que no son almidón del grano, en la burlanda se multiplican por 3. ¿Sí? Bien, entonces, adelante. Nosotros pensábamos que al sacarle el almidón, adelante, le sacábamos la energía y esperábamos tener peores resultados cuando reemplazáramos mucho. La burlanda la usaban en algunos lados como fuente de proteína. Ahora, esto es básicamente lo que la comparación. Si ustedes se fijan, el extracto etéreo en la burlanda está multiplicado por 3, en el gluten feed húmedo, el extracto etéreo también se ha eliminado, se ha extraído para hacer aceite de maíz, entonces la cantidad de grasa que tiene el gluten feed es mucho más bajo. En fibra no son tan diferentes, si bien la burlanda tiene un poquito más de fibra, y en proteína bruta y en proteína degradable en el rumen sí hay un gran cambio. La proteína bruta en la burlanda es más o menos 10 por 3, ¿sí? Eso tiene el 34, es un promedio, pero pónganle 30, eso es el valor de uno en particular, de una burlanda en particular, y de eso el 35% se digiere en el rumen y el otro es pasante. Ahora, en el caso del gluten feed, el 24% tiene 24% de proteína, este gluten feed en particular, y el 75% es degradable en el rumen. Adelante. Bien, ahora, ¿qué pasa entonces cuando le dábamos de comer esto? Nosotros esperábamos que hubiese cambio. Sin embargo, las cosas no resultaron como nosotros pensábamos y como la Hacienda no nos miente, lo que nos pasaba, y esto lo hizo Clint Kreviel, ellos midieron pH y la misma curva que ustedes vieron al principio, ¿qué es lo que pasaba si nosotros alimentábamos un animal que tenía una dieta con el 80% de grano de maíz rolado en seco, o a ese maíz lo reemplazamos en base de materia seca por gluten feed o por una mezcla de gluten feed 50-50 con maíz rolado? Y se encontraron en que el pH, cuando hacían esa mezcla, no caía tanto. Esa línea roja es lo que sería una acidosis subclínica, ¿no? Digamos, el animal entra en acidosis por debajo del 5,3 de pH, y después en el rango es entre 5,6 y 5,3, es la cantidad, el valor de pH que nosotros desearíamos que tuvieran los animales en dietas de engorde, ¿no? Entonces, ahí teníamos un efecto del gluten feed que cambiaba en cierta forma las cosas, porque el animal deja de comer cuando entra en esa situación clínica. Bueno, con el gluten feed eso se morigeraba. Adelante. Entonces, se hicieron un experimento. Esto es un metaanálisis, en realidad se hicieron un montón de experimentos, y entre otras cosas, este es un trabajo que hizo Virgil Bremer en el 2008, comparó, o en realidad relevó datos de 35 experimentos, en los que a medida que se aumentaba el gluten feed, fíjense ustedes la conversión, no cambiaba en uno de los gluten feed, el aumento de peso tendía a mejorar, ¿sí? Pero no alcanzaba a ser lineal, ¿sí? Y el consumo mejoraba, pero no había grandes cambios. Ahora bien, cuando se usó otro gluten feed distinto, son dos fuentes distintas de gluten feed, el segundo es un gluten feed en el que se le agrega el germen,
¿sí? El primero no tiene el germen, el segundo tiene el germen y además tenía un rango de materia seca mejor y además una proteína garantizada, que es un gluten fit que tiene diseñada la gente de Cargill. La mejoría en conversión era notable a medida que aumentábamos, era lineal, y el aumento de peso a medida que aumentaba el gluten fit también era lineal. Entonces, cuando hablemos de un ingrediente de estos, no se tienen que olvidar quienes hacen este tipo de cosas, que en realidad ustedes están comprando un producto industrial que puede haber sufrido algún tipo de proceso diferente, se le agregan o se le sacan pasos al proceso, y bueno, finalmente no todos los gluten fit son lo mismo, a eso quiero ir, ¿no? Pero la incorporación de gluten fit en las dietas fue beneficioso en casi todos los casos. Adelante. Lo curioso del gluten fit es que le habíamos sacado el almidón y esperábamos tener menos energía. Y sin embargo, la respuesta animal no nos contaba eso. Bien. Ahora, la burlanda y el procesado de maíz. Cuando nosotros empezábamos a usar burlanda, lo usábamos al 30%. En maíz entero, esto lo hizo Kyle Van der Poel, en maíz entero, que es uno de los últimos experimentos donde hay maíz entero, en maíz entero el aumento diario de peso era de unos 75, que no cambiaba con el rolado en húmedo y era mejor que el aplastado al vapor, ¿sí? La única dieta que le ganaba el rolado en seco, donde tenía un aumento de peso de 1,8 kg. Ahora, las eficiencias de conversión son muy diferentes. Si ustedes se fijan, 6 en el caso del maíz entero, 6 kilos de maíz por cada kilo ganado, 5,64 a medida, y el rolado húmedo 5,46 y 5,76. Una mejoría contra el rolado seco, ¿sí? Contra el rolado seco, el maíz entero es 11% menos eficiente y mientras que el maíz rolado en húmedo mata. Y el aplastado por alguna razón no mostraba su ventaja. Adelante. Adelante. Bien. Ahora, esto fue los experimentos de inclusión. Nosotros queríamos saber cuánto podíamos de incluir de burlanda. Bueno, llevamos mucho más del 50%, en realidad llegamos al 75%, pero al 75% teníamos algunos otros problemas. Al 50% de burlanda no había diferencia cuando en la dieta no se incluía burlanda. Entonces nos sacó un poco el miedo de ver hasta dónde podíamos incluir burlanda en la dieta, pero una de las cosas que más nos sorprendió es que en inclusiones intermedias se lograban mejores resultados, diferencias significativas a los niveles de 30-40%. ¿Sí? Entonces, es decir, bueno, yo le saco el almidón a algo y le saco el almidón y tenemos más energía. Adelante. Dale. Bien, ahora, ¿qué pasaba si juntábamos? Porque por un lado teníamos la burlanda, que nos estaba dando esa curva de aumento de peso, fundamentalmente dada por la cantidad de grasa que tiene, ¿sí? Y por la energía que proviene de la digestión de las cadenas carbonadas de las proteínas, y algo de esa fibra que está procesada. ¿Qué pasa si además juntábamos con gluten free? Esto fue una de las cosas que yo hice, decir, bueno, podemos llevar esto a básicamente tener dietas en donde casi no usemos maíz. Ustedes imaginan, estas son todo base de materia seca. La dieta del 75% de sus productos no tenía casi granos de maíz, se veían muy poquito a simple vista. Entonces, hicimos eso. Adelante. En esas mezclas, nosotros obtuvimos estos resultados. Los aumentos diarios de peso vivo se daban los más importantes cuando agregábamos el 25 y el 50% de sus productos, y el de 75% de sus productos no difería con la dieta que no tenía nada de sus productos. Entonces, ya nos daba cierta confianza en decir, bueno, podemos recomendar el uso de esto. Después,
las cuestiones económicas y demás, bueno, son algo aparte. Pero eso le empezó a servir a las fábricas para empezar a circular y se hizo mucho más común el uso de burlanda. De hecho, de paso, se hizo generalizado el uso de burlanda. Adelante. Y los índices de conversión siguieron exactamente la misma carga. Los animales consumieron relativamente menos en las dietas que tenían los niveles intermedios. Adelante. Ahora, ¿qué pasa si nosotros manteníamos el gluten free constante y aumentábamos la burlanda? Porque eso era algo que nos interesaba. Adelante. Adelante. ¿Secó algo? No. Ahí está. Bien. ¿Se escucha bien? ¿Los perdí? ¿Silvio? Perfecto, Pablo, te escuchamos perfecto, ¿eh? Perfecto. Te escuchamos perfecto, Pablito. Bueno, está. Yo me congelo cuando porque... no sé, soy yo. Estamos medio apretados a tiempo, pero vamos a tratar de terminar rápido. Estamos apretados y tengo algunas preguntas además. Bueno, esperemos que sean fáciles. Bueno, ¿qué pasaba si llevábamos al 30% de gluten free, que sabíamos que era un valor que nos daba buenos resultados, y a partir de ahí aumentamos la burlanda hasta llevar al 60% de gluten free, siempre en materia seca, ¿no es cierto? Adelante. Bueno, cuando agregábamos el 30%, teníamos una mejoría en aumento diario de peso. Adelante. Pero después, no sé, si bien se reflejaba hasta cierto punto esa forma cuadrática, ¿no? Donde los niveles del 45% y del 50% de subproductos tienden a ser mejores, no eran significativamente diferentes, pero sí, en todos los casos, fue mejor que la dieta que no incluía los subproductos. Adelante. Adelante, es lo mismo. Bueno, y en índice de conversión es lo mismo. Adelante. El índice de conversión pasó exactamente lo mismo. Adelante. Bien. Ahora, en los últimos años, la industria del etanol, obviamente, tratando de retener un poco más de valor de su producto, ha comenzado a desgrasar la burlanda y a procesarla, y cada vez a partir de aquellas plantas que eran bastante primitivas, si quieren, de fermentación en gran volumen y en escala, para producción de etanol para consumo como combustible, bueno, esas plantas han tratado de ir ganando en valor, y una de las cosas que le da valor a esta producción es poder sacarle la grasa, esos aceites, y venderlos en otros mercados donde se paga mejor que incluirlos en la burlanda. Entonces, hay burlandas modificadas que se han desgrasado, que en vez de tener un 10, 11, 12% de grasa, ahora tienen un 6, un 7. Entonces, ya empieza a cambiar. Y por otro lado, se secan las burlandas para poder transportarlas, porque la burlanda húmeda tiene un 30% de materia seca, entonces es muy caro transportar esa cantidad de agua de un lado para otro. Entonces, para poder hacer comercio exterior, en fin, para todas esas cosas, las burlandas se secan. Entonces, lo que se comparó, y se lo comparó Brandon Nutelman en el 2011, este colega hizo experimentos en donde se comparó la burlanda húmeda, la burlanda modificada y la burlanda seca contra dietas sin burlanda de maíz. Bueno, ahí tienen bien claro que el consumo de materia seca es diferente entre las dietas con burlanda modificada y burlanda seca, es más alta, y la burlanda húmeda, el consumo, si bien ahí no está, no es significativamente diferente con el de maíz. Así que la burlanda húmeda no cambia el consumo con el maíz, aumenta cuando es burlanda modificada con menos grasa, no sin grasa, pero con menos grasa, y la burlanda seca. Los aumentos diarios de peso vivo del poquito anterior, perdón. ¿Puede ser?
Anterior. Ahí está, gracias. El aumento diario de peso vivo no se vio modificado entre las burlandas, si bien fue un poquito más alto en el de burlanda modificada, no hay diferencia significativa, pero es claramente superior a las dietas que no incluían maíz. Y la eficiencia de conversión mejoraba, pero mejoraba sustancialmente en la burlanda húmeda. No está muy claro por qué, pero sí está claro que eso se repite siempre. Nosotros tenemos mucha mejor eficiencia de conversión cuando la burlanda húmeda reemplaza al maíz, aún comparándola con burlandas secas y en este caso la desgrasada. Hay un par de plantas en la Argentina que ya desgrasan, pero si ustedes dejan la diferencia hoy entre las burlandas, digamos, la burlanda húmeda nos da con el 30% de inclusión un 38% más de energía que el maíz, un 38%. A nosotros no nos entraba en la cabeza cuando veíamos esto, un 25% más en la burlanda modificada, estas burlandas modificadas con menos grasa, y un 9% más en la burlanda seca. Adelante. Bien, lo que ustedes pueden ver en ese cuadro es lo que es el cuadro. Esto es de un compilado que hizo Bremer. Él trabajaba mucho en metaanálisis y Virgil lo que hacía era recabar toda la información de los experimentos que había con los datos reales de cada experimento, cosa que es bastante poco frecuente que hubiese tantos experimentos, pero nosotros le cedíamos todos los datos de todo lo que habíamos hecho y él hizo una compilación de todos esos experimentos, 20 experimentos con burlanda húmeda, 4 experimentos con burlanda seca y 4 experimentos con modificada, ¿sí? Y encontró que la burlanda, váyanse al cuadro del centro, el valor relativo de la burlanda húmeda es de un 50% en inclusiones del 10%, y el valor relativo al maíz va cayendo lentamente a medida que aumentamos la cantidad de burlanda al 143%, 136 y 130. Mientras que la burlanda seca es constantemente un 12%, según la inclusión, y la burlanda modificada está más o menos entre medio. Entonces, cuando ustedes vayan o su proveedor de burlanda, cada tanto háganle un análisis, porque el costo de la desgrasadora no es muy alto. Y si ellos tienen un mercado para el aceite de maíz, bueno, probablemente en algún momento o alguna de sus burlandas vaya a ser modificada. Adelante. Bien, ahora, lo que a mí me interesaba era ver cómo hago para que en esas etapas donde está complicada la cosa, en la etapa del acostumbramiento, donde los animales entran en esos golpes de acidosis, de complicación, los animales vienen estresados, no comen, ¿cómo hago yo para ver si la burlanda o el gluten feed, la burlanda porque no tiene almidón, el gluten feed, me sirven para poder tener un mejor acostumbramiento? Adelante. Entonces hicimos un experimento en donde teníamos estrategias incrementales, las clásicas dietas de incremento de maíz, en donde arrancábamos con 30 de gluten o 30 de burlanda, y la otra era solamente maíz rolado con alfalfa, y íbamos reemplazando la alfalfa a medida que aumentábamos la cantidad de maíz en la dieta. 9 novillos canulados, adelante. A esos novillos nosotros les poníamos, en aquella época no había tecnología de Bluetooth y yo era bastante más flaco que hoy. Lo que hacíamos, le poníamos dentro un pHímetro que estaba cableado a un cable con una computadora que estaba al frente. Cada uno de los animales tenía un comedero que pesaba individualmente y entonces podíamos relacionar patrones de consumo con el pH. Y cada 3 o 4 días los animales volvían al corral de atrás, que también tenía los comederos con balanza. Podíamos ver los patrones de consumo, pero ya no podíamos ver los patrones de pH, porque obviamente el animal lo desenchufábamos. Si el animal se soltaba, bueno, rompía todos los cables, un cablecito
transmitíamos data, entonces la verdad que era una cosa sumamente frágil. Los animales, si están mucho tiempo encerrados, también se deprimen y dejan de comer. Adelante. Entonces, lo que nosotros hacíamos era esto. Estaban enchufados durante 4 días, que era el último día de la dieta previa, más los 3 primeros de la dieta siguiente. Entonces, podíamos ver ese desafío de aumentar la cantidad de almidón. Y después volvían al corralito y después volvían en cada uno de los periodos, ¿no? Esto se repitió. Y teníamos, bueno, una dieta de adaptación clásica. Adelante. Ahí tienen las dietas. ¿Podemos ir redondeando, Pablito? Sí, dale, un minutito. Dale nomás. Las dietas, como íbamos aumentando. Dale. Bien, y esos fueron los consumos. Si ustedes se fijan, la amarilla es el consumo de los animales que tenían burlanda, la roja, la de maíz, eran bastante irregulares, y la de gluten feed, bueno, si bien era irregular a partir del tercer y última dieta, no era tanto. Ahora, adelante. Cuando separábamos los consumos individuales por animal, ahí tienen los 3 que estaban con gluten feed, eran unas líneas casi derechas, mientras que los otros, en los últimos pasos, la de maíz y la de burlanda, oscilaban los consumos muchísimo, sin que el pH nos denunciara eso. Adelante. Bien. Entonces, para concluir, ya que Silvio nos aprieta un poco, el procesado de granos incrementa el porcentaje de digestión ruminal e intestinal. El aumento de la digestión ruminal influye en la tasa de producción de ácido graso y resulta en acidosis, tienden a la acidosis. Para mejorar la eficiencia de conversión, el control de acidosis es imprescindible. Adelante. Incluir gluten feed atenúa el impacto de la acidosis, lo vieron recién en ese cuadro, donde el consumo era mucho menos variable cuando teníamos 30% de gluten feed. Inclusiones de gluten feed en esta dieta de terminación resultan normalmente en mejores performances en nivel de un 20%, un 20 o 25%. Pero hay que tener en cuenta que es un producto industrial y no todos son iguales. Adelante. La burlanda, cuanto más húmedo, mejor. Cuanto más húmedo, mejor. Es un proceso biológico. Todos los procesos biológicos, absolutamente todos, se dan mejor en humedad. Y los niveles óptimos en los feedlots de burlanda húmeda en base a materia seca siempre entre un 30 y un 40%. Adelante. Incluir gluten feed al 30% en dieta de alimentación nos permitía reducir la variación de consumo, que es algo que nosotros queremos hacer. Los animales reducirían en principio el consumo antes que el pH ruminal sea detectable, por lo menos con el instrumental que teníamos en aquella época, que no hace tantos años, 10 años. La suplementación, la alimentación en grupos enmascara las variaciones individuales de peso. Entonces, muchas veces ustedes tienen variaciones individuales, pero como los animales, sobre todo en corrales grandes, no comen todos los días de la misma, digamos, su comportamiento de consumo no es igual, se va enmascarando. Entonces, para cuando ustedes tienen el problema, cuando ustedes detectan el problema, hay animales que ya han estado en acidosis bastante tiempo. Adelante. Y con eso, y una foto del feedlot nuestro, les abro a cualquier pregunta. Yo ahí tienen mi email. Para lo que necesiten, yo todavía estoy en la Argentina, Pablito, unos días más. Y bueno, lo que quieran. Sí. Impecable lo tuyo. ¿Me aguardás 2 minutos nada más? Presentamos algunos auspiciantes que hacen posible esta jornada. Tengo una enorme cantidad de preguntas que han llegado. Compartimos por lo menos 2, porque Román Inurtia y Antonio Richiro están muy apuraditos. Vamos con auspiciantes que hacen posible esta segunda jornada de Engorde a Corral y volvemos por lo menos con un par de inquietudes para el ingeniero Pablo Loza. Ya estamos. La
La mejor defensa para su ganado es un buen ataque. Llegó Ivermectina Duplex, la combinación de ivermectina y levamisol que controla parásitos internos y externos de bovinos y ovinos. Ivermectina Duplex, otro producto de Over. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Fibro. Llegó Rock, la primera premezcla peletizada para bovinos del mercado, con alta concentración de minerales, hasta 90% de proteína en base a urea y misma inclusión que premezclas en harina. Rock es tecnología innovadora para tu feedlot. Provimi, Cargill, Nutrición Animal. Asesoramiento, diseño, robustez, eficiencia. Cenor, un nombre con historia en el campo argentino. www.cenor.com.ar. Las neumonías no avisan. Prevenga vacunando con Providian Respi 8 Querato, la fórmula ganadora para producir terneros sanos y fuertes. Un producto de Tecnovax, líder en sanidad animal. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Vetango presenta Ruminozyme. Mejor digestibilidad y performance productiva. Aditivo enzimático probiótico. Más información www.vetango.com. Wincampo, software para feedlot. Eficiencia de conversión. Tecnología aplicada. Trazabilidad ganadera. www.wincampo.com. Cabaña Pilagá anuncia su remate anual en Mercedes Corrientes. Viernes 24 de julio. Saldrán a la venta 100 toros Braford generación avanzada, 100 vaquillonas Braford preñadas generación avanzada y especial selección de hembras elite. Más info en nuestra web cabanapilagá.com.ar. Transmite Canal Rural desde las 13:30. Remata Colombo y Magliano. Costa Ganadera. Feedlot. Hotelería Bovina. Departamento Rosario, Santa Fe. Si usted usa ivermectinas larga acción con o sin vitaminas, ahora tiene la mejor opción. Endectomicin con vitaminas A, D y E 4% de Soobet. Un producto único en su segmento que combate garrapatas, piojos, sarna, parásitos internos y ura en bovinos y ovinos. Ideal al detete por su combinación y vehículo liviano que lo hace de fácil aplicación. Soobet. Nuestra receta, la mejor receta. FIFRA, Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, promoviendo el desarrollo de la industria frigorífica argentina. Transcom, la hotelería más eficiente de la Cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Bueno, Pablo, si estás por ahí, me llueven los mensajes con preguntas. Voy a tratar de hacer algunas pocas, lamentablemente no podemos con todo, y pido disculpas por lado, pero voy sacando algunas inquietudes. Luis Marchi, el ingeniero Luis Marchi, dice, muy buena la charla de Pablo Loza, consulta si hay tiempo. Nosotros estamos con un nuevo feedlot, dieta de 80% de maíz entero y 20% de premezcla a su criterio. ¿Convendría procesar todo? Ya dijiste algo, adelantaste bastante con respecto a esto, ¿no? ¿O voy a estar en el riesgo de acidosis subclínica permanente? ¿Y qué cambio harías vos, Pablo? Sí, esa es una situación típica, particularmente al inicio de los feedlot en la Argentina. Seguramente está dando, o en muchos casos eso se da en autoconsumo. En la medida en que ellos fueran aumentando el tamaño del feedlot y se justificase el uso de un mixer, digamos, yo incorporaría
un forraje para que me dé un poco más de certeza, un 1% de carbonato de calcio, y después de que tenga eso y que yo pueda funcionar, de que el feedlot de ellos funcione bien, con horarios, prolijo, que haya lectura de comedero, recién comenzaría con el procesado de granos. Sí, se pierde bastante plata en no procesar, pero mucho más plata puede llegar a perder si su planteo productivo no está lo suficientemente ajustado como para empezar a tener alimentos con más digestibilidad, ¿no? Una duda de Antonio Monteagudo, a quien le mandamos un abrazo. El INTA Pergamino realizó estudios en nutrición de cerdos, determinó que el uso de la burlanda reduce costos y no afecta la calidad de carne. Pregunta Antonio, ¿se han efectuado investigaciones equivalentes en bovinos en Nebraska? En caso afirmativo, Sí. ¿cuáles los resultados? Sí, la verdad que es profusa la información de Nebraska. Nosotros, a mí la burlanda, y a mí no solamente a mí, me pagó muchos años de vida. Hay un grupo de carnes muy, muy fuerte, y nosotros todo lo que hacíamos, digamos, los animales se tomaban muestras y se llevaba al grupo de carnes. La burlanda, en algún caso, habría un poco más de grasa pasante, muy poquito, que nosotros teníamos cierta, digamos, se encontraban ácidos grasos omega 3 de los no conjugados. Se encontraban en carne, insaturados, cosa que no pasa normalmente en las grasas en rumiantes. ¿Hay algún cambio? No hay cambios perceptibles a nivel de gustativo, digamos, en paneles de degustación. No hubo caso en eso. No hubo grandes cambios en la vida útil en la góndola. No hay eso. No había grandes cambios en la calidad de la carne, sinceramente. Lo que sí se ganaba mucho, se ganaba en tiempo sobre todo, se ganaría en tiempo, en gordura. Bueno, y después entran todos esos factores genéticos, si hay más marmoleo, menos marmoleo, es un poco más discutible. Pero sí hay muchísimo trabajo, con más razón, digamos, si en cerdos no hay diferencia, con más razón no debería haber diferencia en un animal que tiene un rumen que hace una hidrogenación tan potente de las grasas, que es el producto fundamental en estos productos, ¿no? Te hago la última, Pablito, y te pido síntesis. Sí. Fernando Gripaldi, y pido disculpas en nombre de toda la gente que se ha comunicado, con mucha inquietud interesante además. Conseguir sus productos en Argentina Silvio, es difícil. Adelante, perdón. No, redondeo la pregunta, dice, ¿es difícil la continuidad y que estos subproductos sean similares en sus cualidades? PB principalmente, agrega Fernando. ¿Qué tenés para decir de esto, Pablo? Bueno, la condición, la calidad no creo que sea tan variable. La verdad es que las plantas argentinas tienen muy buen desarrollo. Lo que sí, bueno, obviamente el tema de la continuidad y el poder acceder en la Argentina por razones de la macro, por ahí puede pasar. Nosotros estamos, porque ese es un problema que hemos tenido, que hay hoy en Estados Unidos. No se olviden que el barril de petróleo tuvo un valor negativo hace un mes y pico. Imagínense cómo les iba a la planta de etanol. Ha habido discontinuidad, y nosotros vamos a trabajar. Hoy justamente iniciamos un experimento para trabajar sobre disrupción de ingredientes y reemplazo, ¿no? Toda una línea de trabajo que quisiéramos llevar adelante, porque los tiempos que vienen por delante probablemente sean inciertos en todos lados. No tengo mucho más Pablo, para decirle que eso. Antes de cerrar, Silvio, te agradezco una enormidad. Sí. Antes de cerrar, si me podés transferir esas preguntas y si la gente quiere dejar un mail, yo creo que voy a tener unos días donde le voy a poder dar un poquito de
de tiempo y les contesto uno por uno, no hay problema. Acá me estás preguntando tu correo, pero bueno, nosotros vamos a trasladarte tus preguntas y lo hacemos más fácil. Te quiero agradecer, Perfecto. en nombre de Guarino Producciones, en mío propio, esta enorme dicha que has tenido. El hecho de postergar lo que era ayer para el día de hoy, de una etapa extraordinaria, con un laburo muy importante que han hecho en la Universidad de Nebraska y en todos los Estados Unidos para hacer más eficiente la nutrición animal en base a lo que antes era un desperdicio y que ustedes supieron contemplar para la nutrición y darle una vuelta de tuerca para hacerla mucho más eficiente. Te mando un abrazo y espero que no pierdas el avión. Bueno, muchas gracias Silvio, espero poder irme en algún momento y muchas gracias a las empresas que soportan esto, porque sin la actividad privada la Argentina no tiene fin, no tiene futuro. El ingeniero Pablo Loza, PhD de la Universidad de Nebraska, hablando de empresas, estas son las que hacen posible este contacto con ustedes, segunda jornada de Engorde a Corral. Después de las empresas, nos vamos a meter y yo voy a interactuar con ellos en Transcom, hotelería en Feedlot, en la Cuenca del Salado, en Buenos Aires. Empresas que hacen posible este encuentro hasta el viernes con todos ustedes. Balanzas para mixers. AT456 de Hook. Indicador digital. Podés almacenar hasta 99 recetas. Memoria para 1200 movimientos entre carga y descarga. Operación con fecha y hora. Número y nombre donde se distribuyen las raciones. Hook. Tu producción vale lo que pesa. Nueva línea Granumix. Los correctores nutricionales granulados de Biofarma. Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen. Biofarma, la inversión la hacemos nosotros. Suplenut es el suplemento mineral original a base de cobre y zinc. Su fórmula innovadora y de alta concentración cubre los requerimientos de cobre y aporta una adecuada dosis de zinc y restablece los sistemas enzimáticos del animal, logrando ganancias que van de los 7 a los 15 kilos de carne por ternero al destete. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. Carreteles Rafaela. Fabricantes, importadores y distribuidores de insumos para el agro. Argenflex, líder en servicio de identificación animal. Traza, identificación electrónica. 6 puntos de impresión. Entrega inmediata en 48 horas. Laboratorio CDB. 30 años junto al veterinario, ofreciendo al productor servicios de diagnóstico, biológicos y reactivos para prevenir enfermedades y mejorar la producción bovina. Laboratorio CDB. Diagnóstico y vacunas para la sanidad animal. En Ceba contamos con una línea completa de biológicos y para Feedlot proponemos un plan sanitario integral con vacunas clostridiales, respiratorias y carbunclo. Ceba, más allá de la salud animal. www.ceba.com.ar. FarmKeep Argentina. Casillas de operar. Instalaciones completas para Feedlot. Mesas para terneros. Diseños personalizados. Venta en todo el Mercosur. Mangas fijas y ajustables. Cargadores. Cepos mecánicos e hidráulicos. Visítenos en www.farmkeep.com.ar. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Haciendafederales.com. Identag, caravanas oficiales, visuales y electrónicas, balanzas electrónicas, Trutest. La identificación electrónica le asegura la existencia del animal en su campo, permite pesar sistemáticamente y comparar con el peso anterior. No se puede mejorar lo que no se registra. Mecano Ganadero es una empresa que diseña y construye sistemas que optimizan el manejo de ganado. Desde hace más de 50 años, introdujo los sistemas de corrales móviles de caños. Hoy es líder en el mercado. Por eso continúa brindando, desde 9 de julio, sus productos de calidad, acero y chapa para la construcción. Y
y una atención de excelencia a 250 distribuidores en todo el país. No lo pienses más. Mecano Ganadero es tu mejor opción. Te lo digo yo, que de esto sé mucho. Mecano Ganadero, sistema líder en el manejo de ganado. La mejor defensa para su ganado es un buen ataque. Llegó Ivermectina Duplex, la combinación de ivermectina y levamisol que controla parásitos internos y externos de bovinos y ovinos. Ivermectina Duplex, otro producto de Over. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Fibro. Llegó Rock, la primera premezcla peletizada para bovinos del mercado, con alta concentración de minerales, hasta 90% de proteína en base a urea y misma inclusión que premezclas en harina. Rock es tecnología innovadora para tu feedlot. Provimi, Cargill, nutrición animal. Asesoramiento, diseño, robustez, eficiencia. Cenor, un nombre con historia en el campo argentino. www.cenor.com.ar. Las neumonías no avisan. Prevenga vacunando con Providian Respi 8 Querato, la fórmula ganadora para producir terneros sanos y fuertes. Un producto de Tecnovax, líder en sanidad animal. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Vetanco presenta Ruminozyme. Mejor digestibilidad y performance productiva. Aditivo enzimático probiótico. Más información www.vetanco.com. Wincampo, software para feedlot. Eficiencia de conversión. Tecnología aplicada. Trazabilidad ganadera. www.wincampo.com. Cabaña Pilagá anuncia su remate anual en Mercedes Corrientes. Viernes 24 de julio. Saldrán a la venta 100 toros Braford generación avanzada, 100 vaquillonas Braford preñadas generación avanzada y especial selección de hembras elite. Más info en nuestra web cabanapilagá.com.ar. Transmite Canal Rural desde las 13:30. Remata Colombo y Magliano. Costa Ganadera. Feedlot. Hotelería Bovina. Departamento Rosario, Santa Fe. Si usted usa ivermectinas larga acción con o sin vitaminas, ahora tiene la mejor opción. Endectomicin con vitaminas A, D y E 4% de Zovet. Un producto único en su segmento que combate garrapatas, piojos, sarna, parásitos internos y ura en bovinos y ovinos. Ideal al detete por su combinación y vehículo liviano que lo hace de fácil aplicación. Zovet. Nuestra receta, la mejor receta. FIFRA, Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, promoviendo el desarrollo de la industria frigorífica argentina. Transcom, la hotelería más eficiente de la Cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Domiciarse, consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse.